Genial, para empezar, añade tu vídeo a la línea de tiempo. Para este ejemplo, vamos a hacer el seguimiento de movimiento con el efecto de desenfoque gaussiano, pero funciona igual en muchos otros efectos. Una vez añadido el efecto, ve a controles de efectos. Dentro de desenfoque gaussiano, en nuestro caso, selecciona una de las opciones de máscara, elipse, rectángulo o la pluma para trazar tu propia máscara. Una vez ajustes la forma al objeto del que vas a hacer el seguimiento, pulsa el botón de play para que Premiere haga el seguimiento automáticamente. Mueve poco a poco el marcador de tiempo para ver si el seguimiento se ha realizado correctamente. Y si detectas que en algún momento el seguimiento se ha empezado a perder, coloca la máscara manualmente y vuelve a pulsar el play. Repite el proceso hasta que esté bien ajustado. Ahora vamos a subir el desenfoque. Para que el efecto quede suavizado por los bordes es muy sencillo, simplemente tienes que aumentar el valor de calado de máscara.